¿Cuál es? Un gran congreso, ¿eh? Sí, es una convención importante, ya tiene 5 años. Inteligencia. De la lo que se viene usando últimamente. Muy bueno. Está bueno. Artificial Intelligence and Language. Ya no quiero. ¿De qué fue el 8 de junio. Muy bueno. Yo pensé que habías venido No, como parte de este show. no, he venido a la tesis. Después. No, sí, yo le dije, oye, no hay nada. Sí. No hay nada. Hola, Fito. Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias. Listo. Listo, Carlos, vamos a empezar. Es un honor darle la bienvenida a Enrique en la segunda parte para presentarlo. Pero para ellos, ¿no? Sí, sí, para que ubiques. Bueno, comenzamos entonces la segunda parte. Es de la conferencia del profesor Enrique Guerrero Pérez de la Universidad de Navarra está basada en investigaciones sobre streaming TV, las tendencias de producción y consumo de streaming en Europa, en España, y está presentando, digamos, datos, interpretaciones y metodología para el estudio de estas tendencias. Entonces, creo que puede ser muy interesante para estudiantes de comunicación que están vinculados al análisis, ¿no?, de todas las tendencias de producción de plataformas, de consumo y todas las nuevas dinámicas que tienen que ver con tecnología y contenidos audiovisuales, ¿no? Entonces, bienvenidos y adelante, Enrique, por favor. Muchas gracias por la presentación. Bienvenidos, bienvenidas a la segunda parte de la sesión. La primera, como bien ha dicho Carlos, era sobre streaming y los conceptos de sostenibilidad y calidad. Cómo para alcanzar la sostenibilidad es un requisito de la calidad, ¿no?, del servicio y de los contenidos. Y he mostrado datos de un proyecto de investigación muy reciente porque hemos hablado con directivos de streaming, de plataformas de streaming, de HBO Max, Sky Showtime, que es Paramount y Comcast, y YouTube y demás. Bien, entonces, esta segunda sesión va sobre la aplicación de métodos científicos y tecnológicos a la creatividad audiovisual, ¿vale?, con el objetivo de tomar mejores decisiones creativas, con el objetivo de mejorar la calidad. Y hemos visto antes que la calidad es un requisito para alcanzar la sostenibilidad, ¿vale? Ese es el modo en el que se conecta todo esto. Bien. Entonces, las nuevas tecnologías han invadido nuestra vida. ¿Quién ha usado la inteligencia artificial o ha hablado de ella la última semana? Todos, ¿verdad? Pues lo mismo le ha ocurrido a los medios. Y en los medios les pasa como a nosotros. Y también la toma de decisiones en los medios. Entonces yo me planteo, la toma de decisiones creativas en los medios es ciencia, es arte, es una combinación de todo. Vamos a hablar, hay una pregunta que no pretendo responder de modo unívoco, sino que es una pregunta retórica, y vamos a hablar de neurociencia, de algoritmos, análisis de datos, IA aplicada a la creatividad audiovisual, con el objetivo de tomar mejores decisiones creativas, porque no nos olvidemos, las decisiones creativas tienen un coste económico, y desde el punto de vista del negocio y la sostenibilidad de los medios son relevantes. ¿Vale? Pues vamos allá. Bien. Esto no es una pregunta retórica. ¿Pueden la ciencia y la tecnología ayudar a crear historias más exitosas? ¿Qué beneficios y riesgos implican? ¿Alguien me dice algún beneficio y algún riesgo? Bueno, primero, ¿hay consenso sobre que pueden ayudar? Sí. Sí, ¿no? Bien. Pero tiene un coste. Hay algunos riesgos al aplicar la ciencia y la tecnología. ¿Alguien me dice un beneficio y un riesgo? Beneficios que puede disminuir los costos, ¿no?
aplicando. Mayor eficiencia, como hemos visto antes. Riesgo sería saturación de medios. Bueno, eso no tiene que ver con la IA. Hay una sobreoferta de contenidos, una saturación, como hemos comentado en la sesión anterior. Riesgos, por ejemplo. También podría, sí, que también beneficios que te puede como generar otras líneas creativas o, digamos, contenido adicional a lo que se tenía como creado originalmente, ¿no? Como otras ideas, tal vez, poderlo decir así. Los contenidos, También Patricia, creo que. Patricia. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, Patricia. A mí me parece que, por ejemplo, por experiencia, ¿no? La inteligencia artificial ha sido utilizada en el momento de construir un proyecto, cuando se hace un estudio de mercado de tendencias, para ver qué es lo que más se está vendiendo, qué es lo que más se está consumiendo. Tal es el caso de Stranger Things, por ejemplo, House of Cards. Incluso así se seleccionan qué tipo de personajes y actores. En HBO, por ejemplo, hay algunas indicaciones para guionistas como no matar mascotas, no matar perros. O sea, es impresionante, pero en la serie tú puedes matar a un niño, pero no puedes matar a un perro porque el televidente le cambia, ¿no? Pero el riesgo que a mí me parece es que de repente puede existir una homogeneización en el espacio de contenido, ¿no? De repente le estamos dando únicamente lo que quiere el consumidor a partir de tendencias y a mí me parece eso preocupante. No sé qué piense usted. Gracias, saludos. Sí, si utilizamos la IA para que nos sustituya creativamente, va a hacerlo todo con el mismo sesgo y va a producir un contenido homogéneo, evidentemente. Si lo usamos como una herramienta creativa que nos ayude a crear, no. Es más, también hemos visto antes que ayuda a generar contenido de mayor calidad a través de la personalización, la inteligencia artificial. Y riesgos también para el mundo laboral. Ojo con la posible destrucción de empleo. Bien. Vamos a hablar, antes de entrar en el proyecto de investigación que os voy a presentar, dice que para conectar con las audiencias, para atraer su fidelización, su fidelidad, vamos a hablar mucho de engagement en esta sesión, hay que entender las necesidades y las preocupaciones de la audiencia. Y yo voy a intentar entender vuestras preocupaciones como futuros profesionales de los medios, como estudiosos de los medios o como profesionales de los medios que podéis ser ya, ¿vale? Entonces aquí he hecho un listado de posibles temas que nos pueden ocupar o preocupar a quienes estamos interesados en el sector audiovisual, ¿no? La sostenibilidad, el incremento de la competencia, en los cambios que provoca la innovación tecnológica, generar una oferta atractiva de contenido, regulaciones y seguridad jurídica, que no nos cambien las reglas del juego cuando ya estamos jugando el partido. Eso me gusta mucho a los legisladores. Captar el interés de la audiencia y fidelizarla. Hemos hablado antes que estamos en una economía de la atención, hay sobreoferta de contenidos y, sin embargo, hay escasez de recursos. No tenemos todo el tiempo del mundo ni todos los recursos para ver todo el contenido disponible que hay. Y eso nos llevaba a la necesidad de un modelo sostenible, del que hemos hablado antes. Gestión y desarrollo del talento, tanto si somos ese talento o contratamos talento, ética, creatividad y reputación. Yo de lo que más sé es de esto. Captar el interés de la audiencia y fidelizarla. Entonces me voy a centrar en ese tema. Además, ese tema es crucial para conseguir un modelo sostenible, porque como hemos visto antes, sin audiencia, si la audiencia no la retenemos, no viene, no nada tiene sentido. Creamos contenido para la audiencia. La audiencia está en el centro y necesitamos fidelizarla. Hay una batalla por captar la atención de la audiencia en estos momentos. Dicho esto, he prometido que iba a hablar mucho de engagement en esta sesión, todavía no entro en la presentación de los datos del proyecto de investigación. Engagement es la palabra que se usa más en la industria anglosajona para referirse a una palabra muy bonita en español que tenemos, que es fidelidad, ¿vale? Fidelidad. Entonces, entender, el engagement lleva otras acepciones, pero entenderlo como fidelización de las audiencias. La fidelización de las audiencias y que estén dispuestas incluso no solo a hacernos fieles, sino a recomendarnos a otros, hoy en día es muy difícil por todo el contexto que hemos mencionado anteriormente. Entonces, necesitamos herramientas científicas y tecnológicas que nos ayuden a potenciar este engagement. Y eso es lo que vamos a hablar aquí.
vamos a analizar herramientas científicas y tecnológicas que nos ayuden a desarrollar contenidos que favorezcan ese engagement, que nos lleven a producir contenido adecuado, de calidad, adaptado a las necesidades y sensibilidades de nuestro público, y apostemos más por la calidad y menos por la cantidad de catálogo, que no es sostenible, ¿no? En concreto, vamos a tratar dos herramientas, la neurociencia y el análisis de datos, Big Data, y no hablo mucho de IA, pero que la IA es transversal, quiere decir, la neurociencia utiliza IA en sus algoritmos y el análisis de datos también. O sea, la IA siempre va a estar ahí detrás. Ya hemos visto que es una herramienta muy potente. Entonces, ¿estas herramientas tecnológicas están al servicio de la creatividad o es al revés? Estamos poniendo la creatividad al servicio de lo que dicta estas herramientas. Vamos a indagar un poco en esto. Yo os voy a presentar los resultados de un proyecto de investigación y estoy convencido que si aplicamos con sentido crítico las herramientas científicas y tecnológicas, nos pueden aportar información muy interesante a la hora de tomar decisiones creativas. Como decía antes, ojo, porque estas herramientas tienen muchos beneficios, pero no están exentas de riesgos. ¿Os acordáis hace un par de años la huelga de guionistas de Hollywood que paralizó la industria? ¿Por qué la hicieron la huelga? ¿Por qué la hicieron? Porque nos estaban reemplazando con inteligencia artificial, ¿no? Temo que llegue ese momento. También se queja de que la inteligencia artificial está utilizando sus creaciones para entrenarse, que ellos no están recibiendo nada a cambio. Están preocupados por la posible destrucción de empleo, porque la IA le sustituya, y también por los derechos que se generan cuando se visiona muchas veces un capítulo en los streamers, las plataformas. Eso fue lo que llevó a los guionistas de Hollywood a aquella huelga. Bien, aquello ya se superó, aunque el problema de fondo persiste, ¿vale? Y la última diapositiva que tengo, la última pantalla que tengo de contextualización antes de entrar en esas herramientas neurocientíficas y de análisis de datos, os voy a hacer aquí una breve recopilación de ámbitos en los que los medios están ya aplicando la IA y el Machine Learning. Habéis oído seguramente también hablar del Deep Learning. El Deep Learning es un modelo todavía mayor aplicado de Machine Learning que implica redes neuronales y demás. IA, ¿vale? Dejémoslo en IA. Entonces, ¿para qué se está aplicando ya en la industria? Bueno, hemos visto en la sesión anterior que es una potente herramienta de análisis, pero aplicada exclusivamente a los medios, se emplea para recomendaciones de contenido. Lo que hemos dicho antes, si entramos en el Netflix de algunos de vosotros, el Netflix tuyo no es igual que el de él. La pantalla cambia la imagen incluso de cada contenido, porque vamos a hacer un modelo de televisión personalizada, como hemos comentado anteriormente. Antes también hemos visto cómo la audiencia valora la recomendación de contenidos. Hemos enseñado datos de las plataformas preferidas. Hemos visto cómo Netflix destaca la experiencia de usuario y en las recomendaciones de contenido, la fiabilidad. Las recomendaciones de contenido van en la línea de fomentar la calidad y disminuir la cantidad de catálogo. En la medida en que nos pueden ofrecer contenido personalizado que nos interesa, ya no necesitamos un gran volumen de contenido. ¿Vale? Van a salir. Luego, creación y enriquecimiento de contenidos. Aquí vamos a la IA generativa, ¿no? Que nos ayuda a crear más rápido, con mejor resultado, pero por otra parte tenemos el temor de que nos acabe sustituyendo. Efectos visuales y postproducción. Bueno, esto lleva ya mucho tiempo que se aplica a la IA. Luego tenemos, la IA es muy interesante para la gestión de contenidos, no solo para la producción de contenidos, para la gestión del catálogo. ¿Por qué? Porque nos permite identificar contenido ilegal. Habréis visto a veces como si subís a YouTube un vídeo y música que tiene derechos y no pagáis por ellas, os lo deja sin audio. Copyright. Pero también no solo contenido ilegal, también contenido sensible o ofensivo. Entonces la IA lo que hace es poner una capa de protección o incluso ocultar el contenido. La IA se está aplicando al análisis de audiencias para conocer mejor a nuestros targets y para tomar decisiones basadas en datos. Todos esos KPIs que tienen las empresas. Bien, ojo, porque la supervisión humana es fundamental en todo esto. No podemos dejar solo a la IA. Igual que lo hemos aplicado en la sesión anterior al análisis que requería verificación humana,
en todo esto también. ¿Me ha desaparecido una pantalla? No, no me ha desaparecido. Ahora sí me voy a centrar en el proyecto de investigación. Los datos que os voy a mostrar son originales de un proyecto de investigación. Y como todo proyecto de investigación, parte de una serie de hipótesis. ¿Vale? Recuerdo que el objetivo es emplear técnicas de neurociencia y análisis de datos para conseguir producir contenidos que favorezcan el engagement y de mejor calidad, para tomar mejores decisiones creativas. Entonces, ¿y cómo conseguimos este engagement? El factor principal del engagement sería la gratificación emocional. Vamos a hablar de un poquito de psicología también, porque es muy importante entender al ser humano si queremos fidelizar. La gratificación emocional. Porque todas las emociones provocan empatía y gratificación emocional en la audiencia, tanto las que generan sentimientos negativos como positivos. Vamos a distinguir entre emociones y sentimientos hoy también, más adelante. Los personajes son la principal vía por la que las emociones son transmitidas a la audiencia. Entonces, la gratificación emocional de nuestro público es fundamental si queremos un engagement. Es decir, como creadores de contenidos tenemos que entender el diseño emocional de los contenidos y la respuesta emocional de la audiencia. ¿Vale? Es fundamental. Sobre gratificación emocional, voy a dar un poquito de contexto. Es la única pantalla de contexto teórico que voy a utilizar en esta sesión. La teoría que corre de fondo en esta investigación es una teoría que se llama la teoría de usos y gratificaciones, que es de los años 70 del siglo pasado. Y sin embargo tiene plena actualidad hoy en día. ¿Por qué? Según esta teoría, los medios satisfacen necesidades psicológicas. Nos dan acompañamiento, sí, nos dan ese poquito de alegría que a veces nos puede quitar algunas cuestiones de esta vida, y ejercen una función social. Bien, pues los medios satisfacen necesidades psicológicas. Y es curioso porque la tecnología ha hecho evolucionar los medios. Hemos visto cómo ha cambiado la historia de la tele, hemos hecho antes un repaso. Y sin embargo, a pesar de todos los cambios del sector y todas las innovaciones tecnológicas, las necesidades psicológicas son las mismas que en los años 70 del siglo pasado. ¿Por qué? Porque el ser humano evoluciona mucho más lento. Nuestras necesidades psicológicas son las mismas que en los años 70 del siglo pasado. Por eso esta teoría sigue actual. Luego hay investigaciones más recientes que hablan ya de esa gratificación emocional. Porque las emociones son consideradas el corazón de los medios de entretenimiento. Y eso es lo que hacemos, entretener. Hacemos una función social, entretenemos. Es una necesidad psicológica. ¿Alguien aquí no necesita ser entretenido en algún momento? Todos lo necesitamos. Por eso lo estudiamos desde la academia. Es fundamental que la academia entre de lleno al entretenimiento. Ayer también hablamos mucho de esto. No podemos abandonarlo por considerarlo un contenido menor, no. Es entretenido. Y la gratificación emocional es fundamental para conseguir ese engagement, esa fidelización. Bien, parte de la investigación que os voy a mostrar está ya publicada en este caso. Publicada recientemente, hace un par de meses, salió este artículo, que podéis descargaros con ese código QR, titulado Neurociencia aplicada a la producción de series de ficción, mejorar la calidad optimizando el engagement y los niveles de atención de la audiencia. Mi compañera de la Universidad de Navarra y yo publicamos este artículo en colaboración con estas dos investigadoras de una consultora de neuromarketing que nos ofreció gratuitamente su tecnología de neurociencia. ¿Vale? Es nuestro partner tecnológico, se llama Sociograph. Y hemos necesitado un partner tecnológico para esta investigación. Todo lo que os voy a contar no está ahí, tenemos parte todavía sin publicar, pero la parte de neurociencia básicamente está en este artículo que ha sido recién publicado. ¿Puedo quitar? Sí. Bien. Bueno, cada vez más los productores ejecutivos, los showrunners, son conscientes de la importancia de este diseño emocional de los contenidos y de que hay que entender las respuestas emocionales de la audiencia. ¿Por qué? Porque la neurociencia, el Big Data, el análisis de datos, la IA, nos pueden dar algunas respuestas de por qué funcionan mejor unos contenidos que otros. ¿Alguien quiere ser aquí showrunner? No. ¿Alguien quiere ser guionista? ¿El concepto de showrunner, todos? ¿Entendéis? ¿Es un showrunner? Buena pregunta. El showrunner es un productor ejecutivo, pero es un productor ejecutivo autor.
que tiene una idea de serie, la guionista la desarrolla en su propio, la promueve, va a los streamers, busca financiación, es decir, combina todos los aspectos creativos de negocio de la industria. Es una figura muy completa y requiere una personalidad, una formación y una experiencia que no hay estudios que te digan, yo voy a estudiar para ser showrunner. Lo que tú estudias, lo que estáis estudiando, y luego ya veremos si llegamos a showrunner. Sí, antes se utilizaba en cine el concepto de cine de autor o cineasta, ¿no? Como autor. Ahora el showrunner es una persona que abarca muchas funciones, no solo puede ser director, puede ser productor, puede intervenir en el guión, puede intervenir en la producción, en la investigación, en la venta. Es un superproductor ejecutivo, es un productor ejecutivo vitaminado, que tiene un sello de autoría sobre lo que hace. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Bien, pues cada vez son más conscientes de la importancia de la respuesta emocional de la audiencia y diseño. En el fondo se trata de entender mejor a las personas para crear mejores contenidos. Esto es clave. La neurociencia nos permite entender mejor a las personas para crear mejores contenidos. No olvidemos que necesitamos conectar con las personas. Esto es una cuestión de persona a persona, aunque esté mediatizado por guionistas, directores de fotografía, realizadores, haya un streamer como Netflix de en medio. Al final es persona a persona. Y la neurociencia nos ayuda a entender mejor a las personas para aplicar a la toma de decisiones creativas. Vale, y ahora vamos ya al caso práctico. ¿Vale? ¿Hay alguna duda hasta este momento? ¿Hay alguna duda? ¿No? ¿Preguntas, comentarios? Vale, bueno, que todo bien. Vamos a un caso práctico. Claro, todo esto que os he contado, al final hay que aterrizarlo en algo concreto. Y entonces, nuestro proyecto de investigación estudiaba el caso del episodio piloto, capítulo piloto solo, de esta serie que seguramente no conocéis. Es una serie en la que la intriga es clave y la protagonista, no sé si la conocéis, es Maribel Verdú. ¿Conocéis a Maribel Verdú? Sí. Sí. Nos dio una generación. Era joven hace 25 años. Eso es, lo más, Una mujer madura. eso es. Los más jóvenes conocéis a influencers, tiktokers, pero no conocéis a Maribel Verdú, pues os la presento a Maribel Verdú, es una pedazo de actriz. Fue una mujer muy importante en los 90s, principios de los 2000s, porque fue una figura como una nueva diva española, actriz muy guapa, muy inteligente. ¿La película fue de Cuarón o de Iñárritu? La de Iñárritu, la de, ¿vieron ustedes? Tu mamá también. Ella es la protagonista, en ese momento estaba joven, tenía unos 20 años, yo creo. En el momento que has dado con la clave de la conexión mexicana, con la conexión local de la audiencia, todos han dicho que sí. Perfecto, pues ese es Manuel. Entonces, esta serie es un thriller judicial que versa sobre la ludopatía, tiene una intensidad dramática increíble, porque trata temas realmente dramáticos. Es una coproducción entre la televisión pública española, RTVE, Tornasol, que es una productora, ZDF, que es la televisión pública alemana, y Diaplaneta, que es un gran grupo editorial y de comunicación, como conocemos. Se ha metido en televisión lineal y en vídeo bajo demanda, en streaming. Se ha metido en el principal canal público español, en el streamer de la televisión pública española y está en Netflix. ¿Vale? Está en Netflix. Ya lo siento, pero voy a hacer mucho spoiler si alguien quiere, luego le suscita curiosidad a la serie, voy a hacer muchos ¿De qué spoilers. año es, Enrique? En unos estrenos del 2021. Consta de 6 capítulos de 60 minutos. Ya he dicho que el estándar español de capítulos está un pelín por encima de la media. Doy los datos del guión porque veréis que analizamos el guión. Tiene casi 1.400 líneas divididos en 45 escenas. El capítulo piloto solo. Y luego que tenéis la sinopsis de quién es ella. Es una abogada con una vida dura, que lo está pasando muy mal, vida desestructurada. Y un día, como a Mateo me llega una llamada a una misión que cumplir. De momento lo voy a dejar aquí y lo voy a seguir contando. Pero de partida la premisa puede llamar, ¿vale? Bien, a ver si habéis quedado con ganas de ver la serie, Bien, entonces, hemos quedado en que vamos a utilizar neurociencia. Hemos estudiado que vamos a crear neurociencia para tomar mejores decisiones creativas. Es decir, tenemos que ponernos en los creadores de esta serie, guionistas y productores, cómo usando la neurociencia hubieran podido mejorar su producto. No le quita la creatividad al artista. Es que eso es una pregunta que te voy a plantear, amigo.
Es verdad que en este caso no se usa, al menos que yo sepa. Es decir, nosotros hemos tomado la serie a posteriori cuando está estrenada y hemos hecho el estudio. La serie fue un fracaso en la audiencia. ¿Vale? Y yo me pregunto, Eso me tocó la pandemia, ¿no? le tocó bueno, no, ya final de la pandemia. De hecho, nos afectó la metodología que aplicamos, que le voy a contar. Entonces, fue un fracaso de audiencia. Pero yo me pregunto, si los creadores de esta serie hubieran podido aplicar lo que nosotros aplicamos antes, ¿podrían haber mejorado lo que hicieron? Que yo estoy jugando con ventaja, porque lo he hecho a posteriori, el análisis. Pero yo quiero intentar convencerlos de que si esta información que obtenemos con neurociencia, los creadores de la serie lo hubieran tenido antes, quizás hubieran podido hacer un producto mejor que el que han hecho. Ahora vais a comprender todo lo que conseguimos hacer con neurociencia. Vamos a la metodología. Bien, en primer lugar, hacemos una combinación metodológica. Por un lado, tenemos el análisis, analizamos el diseño emocional del guión del capítulo piloto. Diseño emocional del guión del capítulo piloto mediante un análisis de sentimientos en R. ¿Conocéis R? ¿Qué es R? ¿Conocéis Python? Un lenguaje para lenguajes. R es un lenguaje de programación que se utiliza mucho para el análisis de datos. Cuando hablo de datos, puede ser texto, como he explicado antes. ¿Vale? Los datos no son solo numéricos. Que yo sea Carlos, español dice cosas de mí, ¿vale? Y no son números, es una cuestión cualitativa. Dice de mí que no te llevan los genes, no me dice otra cosa. Bien, entonces, analizamos el diseño emocional de... ¿Y ustedes programaron, perdón, Enrique, o sus copartners no, más numéricos? Mis copartners no entraron en esta parte, entraron solo en la parte de neurociencia. Yo recibí un curso de 8 horas de R para poder aplicarlo al análisis de sentimiento. Es decir, yo no conozco el lenguaje, cuando recibí una clase de R, había recibido previamente de Python y de R, pero a nivel aficionado y porque me gusta aprender continuamente. Pero no lo suficiente como para llevar a cabo un proyecto científico. De acuerdo. Entonces, contraté a alguien que sabía para que me diera 8 horas de clase para desarrollar el código necesario para hacer el análisis de sentimiento. Si lo conseguí yo en 8 horas, lo puede conseguir cualquiera, porque a mí tampoco es que se me dé especialmente bien esta cosa. ¿Vale? Es decir, y además, R se puede utilizar gratuitamente porque si es para investigación y academia. Es decir, que el costo de esto son las 8 horas de clase que te dan. La inversión que hiciste. Y de tiempo. Ya está. O sea, esta parte es súper barata. Quien no lo haga porque no quiere hacerlo. ¿Puedo actualmente hacer un diseño emocional? Puedo hacerlo, pero es muy básico. ¿Por qué? Porque la IA no puede acceder a las librerías que voy a enseñar que hay que utilizar porque tienen derechos de autor. Y las IA no lo pueden utilizar. Por tanto, para usarlo tengo que recurrir a Python o a R. O sea, traducido a librería en Python. Sí, yo utilizo, esta librería está disponible, bueno, no sé si exactamente esta librería, esta es una librería, un paquete de R. Entonces, explico un poco, estoy escuchando el paquete, librería, explico un poco. R es un lenguaje de programación, de análisis. Big Data, análisis de datos. Cuando hablamos de análisis de datos, tenéis que saber que analizamos datos con datos. Eso consiste en análisis, en comparar y analizar datos con datos. Entonces, nosotros analizamos el diseño emocional con una librería, un paquete de datos en R que tiene un autor y que tiene varios léxicos. Léxicos son diccionarios. En nuestro caso utilizamos el diccionario NRC. Entonces, comparamos con este paquete de datos de SwiSet, comparamos nuestro dataset. ¿Nuestro dataset cuál era? El guión del capítulo piloto, texto. Con sus 1000 y pico de líneas. Eso es, con sus 1400 líneas. ¿Qué quiero decir con esto? Que en este léxico, en NRC, cada palabra tiene asignado un valor emocional y un valor sentimental. Y en función del match que hace en el análisis de datos, nos sale la emoción que depende del texto y si son sentimientos negativos o positivos. ¿Vale? Lo vamos entendiendo, ¿verdad? En la metodología. Utilizamos el guión del capítulo piloto, que duró casi 56 minutos. Y es importante tener en cuenta una cosa. Nosotros utilizamos el guión que se llevó a rodaje, la última versión. Pero el guión sufre modificaciones, no sé si habéis estado alguna vez en un rodaje. Claro. Sufre modificaciones durante el rodaje y durante la edición y postproducción. Es decir, que el análisis del guión definitivo de rodaje no se corresponde al 100% con el contenido producido. Porque la edición es la última reescritura del guión. Y la postproducción puede cambiar muchas cosas. Muchas cosas.
En este caso, porque hemos hecho un análisis minuto a minuto, lo hemos estudiado casi el contenido al completo, en este caso os puedo asegurar que casi coincide, ¿vale? Al cambio, hay escenas de las 45 escenas y escenas que se fusionan en la edición de postproducción. Pero coincide en mayor medida. Adelante, una pregunta. Alguien en el Zoom tiene una pregunta. Porque termino de explicar esta parte y doy paso al Zoom, ¿vale? Por si acaso la respondo con lo que me queda por contar. Es decir, que estoy analizando el diseño emocional del guión. Esto lo que quiere decir es que no solo el guión provoca emociones a la audiencia, sino que lo que está viendo la audiencia es una obra visual donde hay una interpretación, hay una música, hay una dirección, una interpretación, una escenificación, una foto, una música que transmite emociones y que no son la literalidad de las palabras. Bueno, la pregunta lo relaciono. Lo que está preguntando la compañera es si también analizan la imagen. Es que, compañera, déjame que te explique la otra parte de la metodología. Es una combinación de metodología. Entonces, ¿está muy atenta quién ha sido? Patricia. Patricia, Patricia, te vamos a fichar. Patricia es muy aguda. Muy bien, Patricia, sí. De nada. Entonces, claro, esta parte de la metodología nos da solo la literalidad del texto, no analiza todo lo demás. Y no podemos entender la respuesta emocional de la audiencia solo con el guión. Pero es una base. Es una base. Oye, yo quiero preguntar, aprovechando, ¿el acceso al guión de una serie tan reciente, Sí. complicado? ¿Tuvieron que firmar cláusulas de confidencialidad y toda esta parte legal? Una buena pregunta. ¿Por qué elegimos esta serie? Esta serie la elegimos por muy diversos factores. En primer lugar, porque quiero explicar ahora la siguiente parte que vais a entender mejor. Tenemos acceso al guión original porque un profe de mi facultad trabajaba en la dirección artística y fotografía de la serie. Entonces, él de partida se ofreció a dejarnos el guión sin más, con la condición de que no lo publicáramos, que solo lo utilizáramos para el estudio que íbamos a hacer. Eso de partida. Por otra parte, como íbamos a hacer una proyección privada, como vais a ver, necesitábamos una serie que la audiencia no conociera mucho. Y esta había... Porque vamos a ver mucho que nos gusta los frenar. Entonces, esta serie estaba recién estrenada y además no había tenido mucho éxito. Como sabíamos que lo íbamos a utilizar, cuando se estrenó además, aquí eso no lo voy a contar. Solo voy a contar el análisis del diseño emocional del guión. Pero ¿sabéis qué? También capturamos con una API de Twitter, que era entonces, los mensajes que se lanzaron durante el estreno en directo de la serie, el capítulo piloto. Entonces, le hicimos también un análisis de sentimiento y podemos comparar la respuesta emocional de la audiencia en Twitter con la respuesta emocional de la audiencia de la proyección privada que hacemos con lo que nos dice el guión de la serie. Claro, todo mediante palabras. Menos en la proyección privada. Claro, pero me refiero a los mensajes en redes sociales. Sí, porque nosotros no analizamos los emoticonos. De acuerdo. El lenguaje el léxico en RC no me permitiría analizar con los emoticonos. Hay otros que sí lo permiten, pero yo no puedo. Y todo el análisis de imagen. Enrique, una duda. Entonces, realmente el trabajo para poder identificar estas emociones es con el texto. O sea, dices que es el diseño emocional del guión, entonces me imagino las palabras que encuentra en el guión y también el texto que está en las redes y demás. ¿Es correcto? ¿Es lo que comprendo? Es correcto. Hasta ahí, para el diseño, el análisis del diseño emocional del texto, análisis de sentimientos en R. Esta parte de la metodología. Pero yo no voy a contar nada de redes sociales porque no tendremos tiempo y tampoco lo traigo preparado, pero tengo toda esa información. Dejamos que pase a la otra combinación metodológica para que entendamos un poco mejor cómo casamos todo. Bien, aquí entra nuestro partner tecnológico, sociógrafo. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es analizar la reacción emocional de una muestra de audiencia en una proyección privada. La respuesta emocional. Y además, analizamos la respuesta emocional consciente y la inconsciente. Las dos, para poder comparar. Es muy caro, ¿no? Si se pagara por este servicio sería muy caro. No lo sé porque no lo digo. Contratar una empresa de neuromarketing es muy caro. Están tan contentas que quieren hacer más cosas. Entonces, porque lo hemos conseguido publicar muy bien. Va a salir ahora un capítulo del libro en Routledge, que va sobre lo mismo también. Hemos publicado el artículo, entonces está teniendo un buen recorrido. Y claro, la empresa está interesada en que su tecnología tenga impacto académico y científico.
Claro, Entonces, para validarla, para que se difunda. y porque necesitan datos, porque ellos funcionan con algoritmos de IA. La neurociencia funciona con algoritmos de IA. Entonces, cuanto más estudios hagan, mejor. Y si se asocian a una universidad, pues es un matrimonio perfecto. Entonces, analizamos las reacciones emocionales de una audiencia, conscientes e inconscientes. Voy por partes. ¿Cómo analizamos la reacción emocional inconsciente? Es decir, si tú no eres consciente de tu reacción emocional, ¿cómo yo puedo acceder a ella? Pues no, gracias a la tecnología que nos cuesta. Sociograph. Entonces, con la tecnología Sociograph analizamos las reacciones emocionales inconscientes. ¿Cómo? Somos capaces de interpretar las reacciones emocionales de la audiencia gracias a la actividad electrodérmica de la piel. ¿Sabéis que vuestra piel es conductora de electricidad? Y que presenta cambios en la resistividad, en la resistencia que presenta a la electricidad. Conforme las emociones. ¿Os ha pasado alguna vez que habéis ido a tocar algo o algo y salta una chispa? Eso es porque tenemos electricidad en nuestro cuerpo. ¿Sabéis que midiendo los cambios en la electricidad que corre por nuestra piel, podemos saber si alguien presta atención o no? Si alguien ha conectado emocionalmente o no. Y eso lo conseguimos gracias a los sensores digitales que tenéis aquí. ¿Vale? Que es la tecnología de Sociograph. Y que aquí veis, hicimos 2 tandas de 30 personas, fueron 59 personas, tenemos a 30 personas, pero de ninguna de ellas perdimos los datos de la siguiente técnica metodológica que voy a explicar. Entonces, realmente, del todo tenemos 59. Y eran 24 hombres y 35 mujeres de entre 18 y 30. Buscábamos un sesgo femenino porque en la serie tenía un poco más de audiencia femenina. En general tiene un poco más de audiencia femenina. ¿Y fueron voluntarios, Enrique? Fueron ¿O voluntarios. les dieron algún premio, algún pago? Nada, gente que se prestó por su buena voluntad. Eran todas personas de 18 a 30 años, queríamos que fueran mayores de edad, pero tramo joven. ¿Por qué? Porque el tramo joven es el que muestra, según estudios previos que tenemos, hábitos más disruptivos a la hora de consumir audiovisualmente y son los que prestan menos atención. Claro, vamos a hacer un estudio sobre captar atención y queríamos al público más infiel en atención. Eso lo comprobamos diariamente. O sea, hoy con la de estímulos que tenemos móviles, ordenadores, tabletas, conseguir la atención de alguien es imposible porque Instagram o TikTok es mucho más divertido que yo. Entonces llegaron a estudiar en qué momento se rompe la atención, ¿no? Vas a ver Más. toda la información más adelante. Pero antes te explico la metodología. Entonces, ¿por dónde iba? Vale, entonces, ¿qué medimos? Medimos los niveles de atención que se representan con EDL y el engagement, que se representa con EDR. Es engagement o conexión emocional. ¿Vale? Ya os explico luego cómo conseguimos saber si algo ha conectado emocionalmente, que es aparentemente algo tan subjetivo. Luego os lo explico. Pero queda un momento que medimos estas 2 variables. Claro, la tecnología de Sociograph nos permite saber el nivel de atención y si algo conecta emocionalmente. Pero no nos permite conocer la bipolaridad del sentimiento que se llama. Es decir, si el sentimiento es positivo o negativo. Y tampoco la emoción exacta. Sí tienen tecnología para saber la emoción exacta, pero es una cámara que analiza los microgestos faciales. Y los ojos, sobre todo, ¿no? Y también hay eye tracking, y es capaz de decir la emoción exacta que siente esa persona. ¿Qué pasa? Que estábamos en pandemia. Todavía, septiembre, esto era septiembre, no, un poco más de septiembre, a finales de 2021, y las cámaras que teníamos más avanzadas, que eran capaces de interpretar la emoción con mascarilla, con cubrebocas, creo que es aquí, no estaba disponible porque lo está utilizando un gran grupo de comunicación en España que hace estudios con ellos y testea sus contenidos con ellos. Y que es una empresa de neuromarketing muy especializada en el audiovisual, además. Mediaset en concreto es la empresa a la que me refiero. Entonces, como no tenemos acceso a esa tecnología, dijimos, vale, no tenemos acceso a la tecnología que nos diga la emoción concreta de modo inconsciente, pero sí podemos hacer cuestionarios. Después de la proyección privada, un cuestionario que pregunta por las emociones conscientes sobre la serie y los personajes. De este modo podemos comparar la reacción emocional inconsciente, nivel de atención y conexión emocional, con la reacción emocional consciente, que era sentimiento y emoción concreta. Y esto es muy interesante porque podemos comparar lo inconsciente con lo consciente. Y encima lo hemos analizado el diseño emocional del guión.
y el diseño emocional de la respuesta de la audiencia a las redes. O sea, tenemos un 360 grados en torno al diseño emocional y las respuestas emocionales. Que no me deje nada. Esta clase técnica se habla así. Tenemos en cuenta ya no solo la literalidad del texto y el análisis del sentimiento en R, sino que aquí ya sí utilizamos todos los elementos de la obra audiovisual: música, dirección, interpretación, foto. ¿Qué preguntas hacían más o menos para las emociones conscientes? Tengo que identifique la emoción que sentía de estas emociones que te iba a decir. Tal secuencia. Si le enganchaba y quería seguir viéndolo, que si te provocaba un personaje sentimientos positivos o negativos, qué emoción te provocaba cada personaje de la serie. Todo eso preguntábamos. Entonces, emociones. Emociones. Hay muchas clasificaciones de emociones. Pero hay un psicólogo de referencia que se llama Paul Ekman, que estudia las emociones básicas. Y Paul Ekman, en sus emociones básicas, tiene estas. ¿Vale? Están aquí. Pero ¿qué ocurre? Que si usted, la librería que utilizamos para análisis de sentimientos en R, lo que hace es lo siguiente: toma la clasificación de Ekman y la modifica porque la combina con la de otro psicólogo. Claro, si usted hace eso, y sin embargo, Sociograph utiliza esta. ¿Qué hicimos? Combinar. Las diferencias entre ambas clasificaciones son las que aparecen en color turquesa, son las diferencias entre ellas. Cuando hacemos análisis de sentimiento en R, necesariamente solo podemos utilizar Suiset. ¿Vale? Pero cuando utilizamos la tecnología de Sociograph con los cuestionarios que hemos diseñado nosotros, hacemos una combinación de todas las emociones que están aquí. La mayoría coincide, es decir, que son estas, más la confianza y la anticipación. Esto respecto a las emociones. Pero hemos dicho que podemos distinguir emociones de sentimiento. No es lo mismo. Las emociones no son ni positivas ni negativas. Seguramente no nos gustará sentir tristeza ni miedo, pero son emociones que necesitamos para nuestra supervivencia. Es decir, si alguien me persigue con un cuchillo detrás, yo me pongo a palpitar, me echo a correr. El miedo es una reacción que necesitas para sobrevivir. ¿Eso es negativo? La otra cosa es que a mí no me gusta sentirlo, como tampoco me gusta estar triste. Pero para estar sanos psicológicamente necesitamos tener momentos tristes. No podemos vivir continuamente una felicidad constante, aunque nos parece que nos encantaría, ¿no? Valoraríamos si no tuviéramos los momentos de tristeza. Entonces, claro, sin embargo, los sentimientos sí que son bipolares. Tenemos sentimiento positivo y negativo, y también está el sentimiento neutro, pero lo vamos a dejar aparte porque el sentimiento neutro no nos da mucha información. Neutro te ha dejado, no, quiero saber si es positivo o negativo. Y quiero si es el sentimiento consciente, que te inclines. Entonces, así como cerramos. ¿Te importa, Carlos, cerrar la puerta? Sí. Gracias. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la emoción y el sentimiento? Voy a dar esto es de psicología, no sé comunicación, tampoco soy un experto, pero he tenido que empaparme un poco de esto. La emoción es una respuesta automática y biológica, instintiva de los seres humanos ante un estímulo y nos provoca una respuesta fisiológica. Tengo la alegría, me pongo a reír. Sí, de hecho, lógicamente la palabra de emoción tiene que ver con que te moviliza, te empuja a moverte, a reaccionar. Eso es. Y el sentimiento surge de una reflexión cognitiva del estímulo y de la propia reacción instintiva de la emoción. De tal modo que con ese sentimiento podemos modificar nuestra respuesta emocional. Es decir, que las emociones no son positivas o negativas, pero generan sentimientos positivos o negativos en nosotros. Yo añadiría, para aclararlo también, de que el sentimiento siempre es una interpretación. Y la interpretación se da en el marco de una cultura. Es decir, tú tienes una reacción emocional en determinada situación, pero si eres alemán o eres japonés o eres mexicano, tu sentimiento puede ser diferente porque desde cada cultura tú interpretas la misma experiencia emocional diferente. Tengo que decir es verdad, pero una puntualización. Los estudios de Paul Ekman dicen que las emociones básicas, porque hay más emociones complejas, pero las emociones básicas precisamente no influyen en los aspectos culturales, en las básicas. ¿Por qué? Porque, de hecho, él hizo estudios con indígenas que estaban perdidos en la selva y que no habían tenido contacto con la sociedad occidental,
y comprobó que sus reacciones emocionales a las emociones básicas eran exactamente iguales de los que no habían tenido contacto con la civilización y los que sí habían tenido contacto con la civilización. Lo que sí cambia es el sentimiento, Así es. que surge de tu reflexión sobre la emoción. ¿Vale? Vale. Limitaciones de la metodología. Toda metodología tiene unas limitaciones. Estas solo afectan no a la parte de neurociencia, que ya hemos mencionado, que la que hemos utilizado nos permitió acceder a las emociones conscientes, perdón, a las emociones exactas, que tuvimos que utilizar un cuestionario. Estas limitaciones son solo del análisis de sentimiento en R. ¿Vale? El análisis de sentimiento en R. Cuando queremos analizar el diseño emocional de un texto, que puede ser el discurso de un político, o las respuestas en mensajes en Twitter. Entonces, literalidad. Los algoritmos empleados en Big Data para análisis de sentimiento no comprenden los dobles sentidos, la ironía, el sarcasmo, la doble negación o cualquier otra figura que no sea el significado literal del texto. Lengua. Los léxicos, los diccionarios como el NRC que hemos empleado, más populares están diseñados para la lengua inglesa. Por tanto, los análisis en lengua diferente pierden precisión. Y el guión que analizamos estaba en español. Solo algunos, como el NRC, pueden ser empleados en otros idiomas, como el español, porque hay una traducción automática. Claro, pero pierden matices culturales. ¿Vale? Y luego volumen, Big Data, Big. Cuanto más datos, más fiabilidad tienen los resultados. ¿Qué ocurre? Nosotros, ¿cuántos capítulos analizamos? 1. El piloto. Si analizáramos todos los guiones de la serie, habría muerto y no estaría aquí hoy. Entonces, con uno ya tenía suficiente, ¿vale? Pero desde luego, si hubiera podido analizar todos los de la serie, fenomenal. Y si hubiera podido analizar 100 guiones o 1000 guiones de series de thriller, todavía serían más fiables de lo que tenemos. Pero tenemos un texto, tengo también el número exacto de palabras, tengo todo, pero es que no se trata de qué te aporta. Igual te da el número de líneas. Volumen suficiente para aplicarlo a esta serie, ¿vale? El capítulo piloto, que además es el más representativo, el que muestra todo el potencial de una serie. Vale, pues vamos con los resultados. Vamos distinguiendo el resultado de cada una de las metodologías para que no nos vayamos liando. ¿Voy bien de tiempo? Muy bien, son 12:24. Tenemos estimado terminar 10 para la 1. O sea, tenemos 25 minutos más. Vale, perfecto. Intentaré hacerlo todo antes de media hora. Si no me quedo sin voz previamente, como ayer por la tarde. Bien, me centro. Análisis, diseño emocional del guión del capítulo piloto. Diseño emocional del capítulo piloto, es decir, análisis de sentimiento en R, ¿vale? Ahora ni neurociencia, ni cuestionario, ni proyección, nada. Análisis de sentimientos en R. Le damos a la maquinita, al código, Big Data, análisis de datos, ¿qué nos dice del diseño emocional del guión? Estas son las emociones que se derivan del guión del piloto de esta serie. Confianza, tristeza y miedo. Dramatismo, ludopatía, muertes, ¿vale? Pero fijaros que la que más es la confianza. Os adelanto que es porque la protagonista es una abogada, como mencionaba antes, genera mucha confianza. Como el protagonista es el personaje que tiene más peso en un guión, pues eso es el protagonista, condiciona mucho el diseño emocional del guión. Pero ahí tenéis confianza, tristeza y miedo. Eso en cuanto a las emociones. Pero en cuanto a los sentimientos, ¿qué sentimientos desprende el guión según el análisis de sentimientos? Bien, predomina un poquito la negatividad, pero sin embargo, para ser una serie con suicidio, muertes, alcoholismo, ludopatía, me reconoceréis que está bastante equilibrado, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos trabajando en entretenimiento. Nadie quiere deprimir más a la gente. Sí, claro que no tenemos que tener tramas dramáticas, pero lo único que estamos haciendo entretenimiento. Aquí no estamos para hacer a la gente depresiva, pues está ciertos aspectos de la vida. Bien, pero no solo con el análisis de sentimiento podemos saber qué sentimiento predomina, podemos ver la evolución exacta del sentimiento a lo largo del guión. Podemos saber el valor sentimental de cada una de las líneas de texto, que eran casi 1400. Casi 1400, ¿vale? Para que lo podáis interpretar bien, aquí tenéis el valor del sentimiento. Cuanto más positivo, más en la bipolaridad, es que el sentimiento que se siente es más positivo, cuanto más negativo, más negativo. Cada una de estas rayitas representa una línea de texto del guión.
casi 1400, está bastante comprimido. Pero en esta imagen que veis aquí veis ese equilibrio. Hay un predominio de la negatividad, sobre todo hay más que llegan más abajo, pero hay una distribución más o menos equilibrada, ¿verdad?, de sentimientos. Voy a meter ahora datos del cuestionario, de la proyección privada. Es decir, ya estamos hablando de reacción emocional consciente de la audiencia que fue a nuestra proyección privada, esas 60 personas. Esta era una de las preguntas del cuestionario. Valora de 0 a 3 la intensidad de las emociones que te ha provocado el visionado del primer capítulo de la serie. 0 es nada, 3 es mucho. ¿Vale? Es decir, que para identificar las emociones más provocadas, emociones conscientes, tenéis que fijaros en las amarillas y en las verdes sobre todo. Sorpresa. Sorpresa no solo por los resultados, sino porque sorpresa fue la más provocada. En segundo lugar, anticipación. Os explico la anticipación. La anticipación y la sorpresa son dos caras de la misma emoción. Da igual que si os digo tristeza y alegría, ¿me las asociáis como dos caras de la misma emoción? ¿Sí? Lo mismo ocurre con la sorpresa y la anticipación. La anticipación es aquello que sentís cuando sabéis que va a ocurrir algo, que tenéis una expectativa de que ocurra algo, pero todavía no ha ocurrido. Y sorpresa es cuando ocurre y tenemos la sorpresa de lo que ha ocurrido, que podría coincidir con tu expectativa o podría no coincidir con tu expectativa. Por eso no extraña que vayan a la par estas dos emociones. Y respecto al sentimiento, bueno, recuerdo que era el guión en su conjunto era confianza, tristeza y miedo. Aquí la tristeza, la tristeza, la confianza, la tristeza y el miedo, ¿vale? En este caso no coincide mucho. En cuanto al visionado del capítulo, les ha provocado preferentemente sentimientos negativos. ¿Os acordáis que el diseño emocional del guión, aunque predominaba en lo negativo, era muy parejo, muy equilibrado? Sin embargo, cuando le preguntamos a la audiencia, nos dice que lo percibe negativamente el sentimiento. Claro, hay que tener en cuenta que el análisis de sentimientos solo analiza la literalidad del guión, del texto, y sin embargo, la audiencia está respondiendo a una obra audiovisual, a la música, a la interpretación, a los planos, a todo, ¿eh? Hay que tener en cuenta eso. Por tanto, esta respuesta emocional consciente está condicionada por el visionado de la obra completa. Ahora vamos al análisis de sentimiento en R. Otra vez, diseño emocional del guión. Pero en este caso no tomamos el guión completo. Solo las intervenciones de la protagonista, de la abogada, Anna Trammell. Si tomamos las emociones de Anna Trammell, tenemos confianza, tristeza y miedo, igual que el guión. Pero ahora solo analizando a la protagonista. Esto es muy lógico. La protagonista es protagoniza el guión, tiene más líneas de guión. Por lo tanto, no sorprende. Si nos vamos ahora al sentimiento que les ha provocado a la audiencia, sentimiento consciente ahora, perdón, sentimiento no, emoción consciente, perdón, emoción consciente, hemos dicho que el diseño emocional en enero era confianza, tristeza y miedo. Y la audiencia reconoce efectivamente la tristeza y la confianza en este personaje. Hay una coincidencia en el diseño emocional de R y la respuesta emocional consciente. Es decir, el guión ha provocado en la audiencia lo que ya decía el guión por sí mismo solo, su diseño emocional. Vamos ahora al sentimiento declarado conscientemente por la audiencia. Tenemos un personaje cuyo diseño emocional es confianza, tristeza y miedo. O sea, tenemos un personaje triste. Tenemos un personaje triste y además la audiencia lo reconoce como triste porque lo ha declarado y sin embargo le genera sentimientos positivos. Puede parecer paradójico. O sea, alguien que me transmite tristeza me genera un sentimiento positivo. No será por identificación. Ahora voy al motivo. Uno. Esto facilita la identificación con el protagonista. En la medida que la protagonista genera sentimientos positivos, me voy a identificar más con él, la empatía. Y ahora voy a la paradoja. En primer lugar, recordemos que la tristeza va acompañada sobre todo de confianza.
La confianza genera mucho sentimiento positivo. Y luego, hay un concepto que se llama tristeza empática. ¿Os acordáis del estudio que os he mostrado antes, el artículo de Anne Batts sobre la gratificación emocional? Esta autora, investigadora, dice que hay 3 grandes generadores de gratificación emocional y, por tanto, de engagement. Atentos si queréis escribir buenos guiones, porque igual os interesa generar esto que voy a decir ahora. Uno de ellos es la alegría. 2 es la tensión. Y 3 es la tristeza empática. La tristeza empática. ¿Y en qué consiste la tristeza empática? Permite sentir empatía por la protagonista, porque nos identificamos con ella y vivimos y aprendemos de su tristeza vicariamente, de modo vicario. ¿Vale? Vivimos su tristeza de modo vicario, entendemos el concepto de vivirlo de modo vicario, vivirlo a través de otra persona, identificándonos emocionalmente con esa persona. ¿Vale? No lo experimentamos directamente nosotros, pero lo vivimos gracias a la empatía e identificación con el personaje. Entonces, ella genera mucha tristeza empática. La audiencia se identifica con ella. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por cuidar mi voz. Ya falta poco. No me envenenes, ¿eh? No, hablando con confianza. Es empático. Entonces, tristeza empática, ¿vale? Es lo que provoca esto. Spoiler. Aquí tenemos al antagonista, al malo de la película. Ya lo siento deciros quién es el malo. Es un guardia civil, que es un cuerpo policial que hay en España. ¿Vale? Guardia civil. Entonces, en el caso del antagonista, el teniente Moncada, si analizamos su guión, analizamos el diseño emocional solo de su guión, nos sale tristeza, miedo e ira. Tristeza, miedo e ira. Es un diseño emocional convincente para un antagonista, no me digáis, ¿eh? Tristeza, miedo e ira. Sin embargo, ¿os fijáis que los números son mucho menores? ¿Por qué? Porque este aparece mucho menos en la serie. Tiene mucho menos peso en el guión. De hecho, si le preguntamos a la audiencia por las reacciones emocionales conscientes, qué emociones le provoca, si os fijáis, lo que más predomina es el 0. Los guionistas han conseguido esconder al antagonista para que la audiencia no se dé cuenta quién es el malo en el primer capítulo. Claro que si no se le cae toda la historia. Lo han escondido, los guionistas han conseguido su objetivo, esconderlo. Apenas genera emociones el antagonista. Y si genera alguna, ¿qué está generando? Mierda. ¿Qué más queremos que un antagonista que está escondido y encima genera confianza? Porque va vestido de policía. Esto ya sé que depende de cuestiones culturales. En principio, en España la policía genera confianza, ¿vale? En principio, a priori. Sí, tiene buena imagen. A priori, no del todo, que decir. No, perfecto. Con sus matices. Pero a priori confías en la autoridad. Los alumnos mexicanos que tuve en la Universidad Panamericana, a los que les di el mismo taller, No, me dijeron... aquí es al revés. Me dijeron, no, güey. Aquí es al revés. No, güey, en México es así. Genera miedo y desconfianza. Y también esto se lo presentaron a los alumnos peruanos y me dijeron lo mismo. Entonces, por eso siempre añado lo del matiz cultural a raíz de recibir feedback de mi audiencia. Y si vamos al sentimiento consciente, que este personaje, fijaos que en la audiencia le provoca sentimientos positivos. Es decir, tenemos un antagonista que, a pesar de su diseño emocional, tristeza, ira y miedo, pasa desapercibido y encima genera sentimiento positivo. Qué buen modo de fomentar, de cultivar la intriga y de esconder al antagonista. Porque va a generar sorpresa cuando... Va a ser sorpresa al final de la serie, pero eso no lo he medido, porque eso lo he medido el piloto. Claro, claro. Sigo avanzando. Ahora vamos a los datos de neurociencia. Ya, la última parte del estudio. Ahora solo datos de neurociencia. Os ayudo a interpretar esto. ¿Lo veis bien? ¿Sí? Sí. Perfecto, también entiendo que... Esto lo entrega el software de neuromarketing. Estas gráficas. Si te enseño lo que entrega el software, te cae para atrás de todo lo que hay que hacer. Esto luego lo tenemos que tratar nosotros, en Excel. No es que te lo produzca así. Yo recibo un listado, unas columnas de datos ininteligibles por segundos, porque esto va por segundo, alucinante. O sea, puedo saber en cada segundo la atención De y la cada pulsión
de cada uno, pero yo recibo en su conjunto, si no ya me muero. Entonces, esta persona en cada uno. Luego lo tenemos que tratar para generar estos gráficos. Y ahora explico un poquito, ¿vale? Para que lo podáis interpretar. Entonces, proyección privada, tecnología de sociograph, reacciones emocionales inconscientes. Hemos dicho que me va a dar dos variables, el nivel de atención, que es EDL, y la conexión emocional o engagement, que es EDR. Ahora solo el nivel de atención, EDL. Bien, explico un poco, ¿eh? Ahora vamos a requerir que me prestéis un poquito de atención todavía más para entenderlo perfectamente. Bien. He dicho antes que la tecnología de sociograph era capaz de averiguar esto gracias a los cambios en la actividad electrodérmica de la piel, en los cambios en la resistividad de la piel a la electricidad. ¿Vale? Por eso utilizamos unos sensores digitales. Bien, ¿sabéis, o si no sabéis lo digo yo, que la resistencia eléctrica se mide en kilómetros? El kilómetro es la unidad que mide la resistencia eléctrica en general y también de la piel. Entonces, los datos que veis aquí, en el eje Y, son kilómetros. Arriba tenemos el tiempo de la serie, hasta llegar a casi los 56 minutos que dura. Y diréis, Enrique, ¿por qué está invertido? ¿Por qué tenemos abajo el número mayor y arriba el número menor? Está invertido. Por lo siguiente. En la medida en que la resistividad de la piel es menor, la tensión es mayor. A menor resistividad de la piel, mayor nivel de atención. A mayor resistividad de la piel, menor es la atención. Por tanto, para interpretar esto gráficamente, tengo que invertir el gráfico. Esto no me lo da la máquina, esto hay que hacerlo manualmente. Por eso está en el cotario. ¿Todo el mundo lo ha entendido esto? Sí. O sea, dicho de otra manera, cuando hay emociones más experimentadas, Cuidado, no hay emociones exactas Bueno, aquí, ¿eh? Esto este, es la teoría. reacciones, la atención se pierde. Cuando estás prestando atención, la resistividad eléctrica de tu piel es menor. Presenta menos resistencia a la eléctrica. Cuando no prestas atención, tu piel presenta más resistencia a la eléctrica. Muy bien. La Entonces- atención te vas a la cabeza. Neurociencia. Esto es neurociencia. La neurociencia es mucho más complicado que la electrodermia, ¿eh? Es mucho más. Pero las neuronas, como sabéis, contienen electricidad, llevan electricidad a las redes neuronales. Las Y esto no es nuestro cerebro, procesos- es nuestra piel. Como hemos comentado al comienzo, a veces la electricidad estática, cuando tocamos algo, que tenemos electricidad por nuestra piel. Midiendo esos cambios de la electricidad, somos capaces de saber si alguien presta atención o no presta atención. Mirad en los asientos porque lo he colocado, ¿eh? Es broma, es broma. Luego enseño el gráfico del nivel de atención. No, es broma. Vale, bien. Entonces, decíamos que éramos incapaces de interpretar las reacciones emocionales, en este caso el nivel de atención, que es solo un componente, gracias a la actividad electrodérmica. ¿Y qué tenemos aquí? Vamos a, después de dar todo lo técnico, vamos a interpretar qué quiere decir esto. Recordemos, utilizamos neurociencia para tomar mejores decisiones creativas y producir mejores contenidos que favorezcan el engagement. Recordemos cuál es el objetivo. No nos centremos solo en lo técnico. ¿Qué nos está diciendo este gráfico del nivel de datos? Pues os lo voy a contar. Veis muchas subidas y bajadas, ¿cierto? Bien, según las compañeras expertas de Sociograph, esto es típico de unos contenidos con intriga y escenas de acción. Porque hay una bomba, hay una persecución y suelo decir es normal que haya tanta subida y bajada por el tipo de serie. Luego, esta línea de puntitos que tenéis aquí en puntos suspensivos, una línea que va en diagonal y que sube en puntos suspensivos, es lo que se llama la línea de tendencia. Y sería la línea de tendencia del nivel de atención. ¿Es creciente o decreciente? Creciente. La atención, aunque sube y baja, es creciente. Esto a priori apunta a un buen diseño narrativo desde el punto de vista de la atención. ¿Por qué? ¿Qué más quiere un guionista, un productor ejecutivo, que vaya incrementándose la atención a lo largo del capítulo, de tal modo que cuando llega al tramo final, que está el clímax y la resolución, en una serie es el momento en que cebamos el siguiente capítulo para que la audiencia lo siga viendo, que ahí esté prestando atención, porque vamos a cebar la atención para que vea el siguiente capítulo. Esto es genial en ese sentido, que los niveles de atención sean altos al final del capítulo es genial. Pero ahora voy al detalle.
Comienza la serie. Estamos al comienzo de la línea, seguidla conmigo. Y tenemos un buen nivel de atención. ¿Qué pasa enseguida? Porque tenemos expectativas de lo que va a ocurrir, prestamos atención, pero ¿qué ocurre enseguida? Nos empieza a introducir la trama principal y a los personajes principales. ¿Y qué ocurre con la atención cuando nos están presentando la trama principal y los personajes principales hasta que cae del todo cuando aquí hay créditos, títulos de créditos? Esta imagen que tenéis aquí, acá abajo, es de los títulos de crédito, que es cuando toca fondo, con los títulos de crédito, que no estaban al inicio del todo, sino esto es muy habitual poner los títulos de crédito algún minuto después. Claro, pero desde que ha comenzado hasta que salen los títulos de crédito, nos ha explicado, nos ha introducido la trama principal y a los personajes principales. ¿Qué ocurre si yo presento la trama principal y los personajes principales en un momento cuando decae la atención? ¿Qué crees que puede pasar? Que tengo difícil la fidelización de las audiencias, porque cuando he presentado mis personajes y mis tramas, no me están prestando atención. Esto dificulta el éxito no solo del piloto, sino del resto de la serie. Vale, el diseño narrativo de tendencia creciente, vale. Pero cuando te presentan las tramas y los personajes, no me estás prestando atención. Luego, ¿qué ocurre aquí? Aquí está el catalizador de la historia. La protagonista, una abogada, Anna Trammell, hecha destrozos, vidas desestructuradas, consume drogas, recibe una llamada. Su hermano lo llama desde un calabozo. Lo han detenido porque le acusan de haber matado al director de un casino, mientras él está en el casino. ¿Qué pide, hermano? Sácame de aquí, defiéndeme. Oye, que yo llevo tiempo sin ejercer, tengo una vida desestructurada, suficiente con sobrevivir yo misma, pero está llamando su hermano al que hace años que no ve. Una, en realidad es un antihéroe, como corresponde a los tiempos postmodernos, pero básicamente tiene rasgos de heroína. Él es ludópata, él es el ludópata que han acusado de suicidio no, lo han acusado de asesinato. Y ella recibe una llamada, todo héroe recibe una llamada que lo saca de su zona de confort para que se ponga en marcha y emprenda una aventura porque recibe una misión. Ella, a regañadientes, pues acude, acepta más o menos. Y aquí vemos lo que ocurre, ¿no? Fijaos que cuando tenemos los máximos niveles de audiencia es a partir del segundo punto de giro del capítulo, que es cuando ella realmente ya emprende la batalla judicial y con su equipo diseña la campaña de defensa, es decir, ella se ha comprometido firmemente con la misión. Y a partir de ahí se mantienen niveles altos de tensión durante todo el clímax y hasta la resolución. Veremos que en la resolución se va a producir un pico de engagement porque el hermano se suicida, ¿vale? Spoiler, el hermano se suicida al final del primer capítulo. Ahí acaba el primer capítulo. ¿Se entiende cómo funciona el nivel de atención? ¿Sí? Ahora vamos a la conexión emocional o engagement, ¿vale? De nuevo tengo que dar una serie de explicaciones técnicas de contexto antes de entrar e interpretar los resultados. Ya queda poco, ya queda poco. ¿Estamos sobreviviendo? ¿Sí? Vale. Creo que Patricia decía algo ahí en el... A ver, vamos a ver. ¿Hay alguna pregunta antes de continuar con el engagement? Y si no, creo que casi que es mejor continuar con la explicación de engagement, porque veremos que el engagement se calcula a partir de la atención. Entonces, igual que respondemos, Patricia es que se suele adelantar. Sí. Igual, Dice que interesante. vale. Voy a explicar el engagement o conexión emocional, que se representa con las siglas EDR, un nombre técnico. Entonces, este gráfico representa la conexión emocional engagement y da la ayuda a interpretar. A ver, ¿veis? Aquí tenemos un numerito. Y aquí tenemos, ya no tenemos los minutos y segundos. ¿Qué tenemos? El número de escena. Explico por qué. La escena es una unidad narrativa básica. Analizando la conexión emocional o engagement de cada escena, podemos saber si una trama o unos personajes generan engagement, al ser una unidad narrativa básica. ¿Dijiste que tenía 45? Tenía 45, pero como veis, en postproducción y edición, algunas se fusionan. El guión tenía 45. Si este trabajo lo tenemos que hacer nosotros, tú ves el guión, ves la serie y dices, ostras, no me coincide. Y ves que están fusionadas. Porque la postproducción es la última escritura del guión. Entonces, ahí tienes, ¿no?
Esto es un trabajo manual de ver, de interpretar y de... Entonces, claro, todo esto nos lo ofrecen en datos. Esta es la conexión emocional segundo a segundo, ¿eh? Entonces, para la escena lo hemos hecho nosotros, considerando hasta dónde llega cada escenita. Es decir, que lleva mucho trabajo esto detrás, que estáis viendo solo en un gráfico. Y aquí es interpretación, es manual, trabajo artesanal, nada de IA. De momento. Entonces, utilizamos la escena por consejo de Sociograph, de nuestro partner tecnológico. ¿Por qué? Por cómo se calcula. Uno, porque de verdad, si analizo la conexión emocional de cada escena, puedo saber qué escenas generan más engagement e identificar a los personajes que la protagonizan, las tramas que nos están contando. Entonces, si tengo una serie y voy testando mi serie con esto, puedo ir modulando el resto del capítulo mientras los produzco para dar mayor protagonismo a esos personajes que generan engagement y ese tipo de tramas. Recuerdo que esto lo hicimos a posteriori cuando toda la serie estaba producida y que por tanto a ellos no les ha servido de nada, pero a nosotros sí nos sirve para obtener mucha información. Os cuento cómo sabemos la conexión emocional o engagement, cómo se calcula. Antes hemos visto el nivel de atención que se calculaba a partir de la resistividad de la piel. Bien. ¿Cómo sabemos si alguien siente conexión emocional o engagement? Cuando se produce un cambio súbito y significativo en el nivel de atención. Es decir, si de pronto se produce un cambio súbito y significativo, ahora pero eso, ¿qué pasa? Que la conexión emocional se produce en una acción muy específica, en un segundo determinado. ¿Qué información? ¿Qué quiere decir? ¿Que tengo que incluir golpe en una serie? No. Necesito tener ese significado en una escena para que tenga significado, puesto que el engagement se produce en momentitos muy pequeños. En estos. Pero a mí esto me dice nada. Necesito hacerlo por escena, por eso cambio ahora la unidad. Se entiende que la conexión emocional es que un contenido, una acción, no te ha dejado indiferente, sino que te ha hecho conectar e incrementar tu atención. Cuando algo incrementa, dispara tu atención de modo súbito y significativo, hay engagement. ¿Vale? Por eso lo podemos hacer. Y esto es cuánto cambia, ¿vale? En esos parámetros anteriores. Entonces, nada, el numerito no lo dice mucho, nos quedamos si sube o baja mucho o poco. Y aquí tenéis el numerito exacto que tiene muchos decimales. Pero no es igual para interpretar lo que nos interesa, no nos quedamos con el dato concreto, sino con lo que vemos. ¿Y qué vemos? Vamos ahora a la interpretación como creadores de contenido para tomar decisiones creativas. ¿Qué vemos? Pues vemos que efectivamente la primera escena conecta emocionalmente. Ahora estamos viendo a una mujer en apuro que se va a vomitar, que recibe una llamada de alguien que quiere que la salve. Fijaos que caía el nivel de atención hasta los títulos de créditos, también ha ocurrido lo mismo con la conexión emocional. Pero os diré que si comparamos los momentos de engagement, de conexión emocional, con las escenas, se da una paradoja. Nos encontramos momentos puntuales de mucha conexión emocional, de mucho engagement, en escenas que no generan engagement. Si miramos no coinciden esos puntos, muchos de ellos están en escenas que no generan engagement. Y de esto sacamos una conclusión muy interesante. Y es que en España, como tenemos un prime time con unidades muy largas, aparte de un prime time muy tardío, los capítulos son muy extensos. A día de hoy, aunque antaño los capítulos duraban 90 minutos, a día de hoy duran casi una hora, cuando el estándar de la industria empieza a ser 45 minutos, o es ya 45 minutos. ¿Qué pasa? Que para llegar al estándar hay que estirar las escenas. ¿Y qué hacemos? Acciones narrativas que generan mucho engagement se diluye su efecto en escenas muy extensas. Al extender artificialmente las escenas para llegar al tiempo que hemos dicho que dura cada capítulo con el operador, con el streamer, con el canal de televisión, diluimos el efecto de esas acciones que tienen mucho engagement, porque hemos estirado mucho artificialmente las escenas. ¿Y qué conseguimos? Diluir el efecto de conexión emocional en escenas que no tienen engagement. Entonces, sacamos ese aprendizaje. Momentos de mucha engagement en escenas de escaso engagement y en las que el nivel de atención está decayendo, como veíamos antes. Es verdad que si nos vamos a estos momentos de engagement puntuales, vemos que en una hora hay como 4 picos, ¿verdad? 4 momentazos donde está disparado el engagement o conexión emocional.
Es verdad que estos son hitos narrativos de gran intensidad dramática, y que tiene lógica que así sea. ¿Vale? Bueno, esta información que yo os he dado sale de la neurociencia y se ha hecho a posteriori una vez que la serie está producida y estrenada. Pero, ¿qué hubiese ocurrido si los creadores de la serie, guionistas, productores ejecutivos, hubieran hecho este tipo de análisis una vez que han producido el piloto? Ellos no hicieron ningún tipo de investigación cualitativa, screenings. No lo sé. Esto no en concreto, no, porque Claro. esto no lo hicieron. ¿Creéis que esta información que os he mostrado puede ser interesante para un guionista, para un productor ejecutivo? Para el showrunner, pues toma decisiones estratégicas. Oro puro. Oro puro. Pues eso. Entonces, que a lo mejor con ventaja lo he hecho una serie ya producida, pero lo que yo quiero decir, oye, atentos, si tenemos esta tecnología, antiguamente se hacían los pretest, sentábamos a alguien en una sala a ver un contenido y le daban un botón para que nos gustara algo. Ahora tenemos una tecnología que nos permite saber al segundo. Y además lo inconsciente, que tiene mucho más poder casi que lo que hace. Conclusiones específicas de nuestra investigación, ¿vale? Son estas. Presentar tramas y personajes principales en escenas con escaso nivel de atención dificulta el éxito del capítulo y del resto de la serie, como sí ocurrió con la serie. La serie tuvo, en un canal que de por sí tenía poca audiencia, tuvo 2 puntos menos de cuota de pantalla que el propio canal que ya de por sí estaba por los suelos. ¿Vale? No hubo segunda temporada, no hubo éxito. ¿Qué audiencia ha tenido Netflix? No lo sé, por lo que hemos hablado en la primera sesión de opacidad de datos y de falta de transparencia en los streamers. Diseñar opciones de máxima conexión emocional e insertarlas en escenas demasiado extensas, estiradas artificialmente, diluye el engagement generado y es contraproducente. Una línea de tendencia excedente en el nivel de atención de la audiencia permite conseguir focalizar el interés del público en el clímax, potenciando el atractivo del final del capítulo, momento en el que se presenta el desenlace y se ceba la trama para generar ganas de ver el siguiente episodio. Eso sí lo tiene, pero claro, se contrarresta porque tenemos una audiencia que realmente, vale, ha visto, al final del capítulo se suicida el hermano en la cárcel, es decir, ya ella sigue con el caso porque quiere saber qué ha ocurrido con su hermano y quiere hacerle justicia después de muerte. Aquí veis la conexión emocional con el momento en el que dicen el suicidio. Os decía que era una acción de gran intensidad dramática. Ella se desmaya, se desploma cuando se entera que su hermano se ha suicidado en la cárcel. Claro, sabremos que era inocente, pero eso lo sabremos más adelante. De momento la audiencia no lo sabía ahí. He hecho mucho spoiler. El adecuado diseño emocional de los personajes es crucial para conseguir que la audiencia conecte con la serie y se identifique con los personajes, la empatía. Así se potencia un vínculo de confianza con los protagonistas y se consigue enmascarar al antagonista hasta el último capítulo, incrementando la sorpresa en el final de la serie. La gratificación emocional genera engagement. ¿Vale? Lo hemos visto que en el caso de la protagonista, como a través de la tristeza empática, nos identificamos con ella, ¿no? Y seguimos sus aventuras a lo largo de toda la serie. Bueno, unas conclusiones ya para acabar más globales, en el que con ellas pretendo confirmar nuestras hipótesis iniciales que he mostrado, y es que los métodos científicos y tecnológicos nos ayudan a tomar mejores decisiones creativas. Y no olvidemos, toda decisión creativa tiene un coste económico, lo cual a los productores les interesa mucho. No sé si tanto a los guionistas, porque se pueden, por una pregunta que voy a hacer después de esto, y tiene que ver con el debate que tú querías abrir y con el debate que vamos a acabar. Entonces, la IA además va a multiplicar exponencialmente estas herramientas. Claro, cuando nosotros lo hacemos, la IA ya se aplica en algoritmos internos de la propia neurociencia, ¿vale? Pero en este tiempo que ha transcurrido desde que lo hicimos, la IA ha evolucionado mucho. Y todo esto se va a multiplicar con la IA, ¿no? Entonces, la neurociencia y el Big Data son poderosas herramientas para guionistas y productores ejecutivos a la hora de diseñar contenidos de ficción y entretenimiento para que se generen engagement, para que sean entretenidos. Estas herramientas hacen posible identificar acciones, tramas y personajes que fidelizan a la audiencia, como os he demostrado. Estos análisis pueden realizarse directamente sobre el guión con el análisis de sentimiento en R, antes de la grabación, o después de tener el contenido producido. Incluso si tuviéramos toda la serie producida, podríamos reeditar la serie en función de los resultados que nos dan los estudios de neurociencia. Es verdad que es de mucho más limitado que si no hubiéramos grabado todo, pero nos daría un poquito de más margen. Antes y después.
El diseño emocional de los contenidos tiene efectos en la audiencia, es importante diseñar contenidos apropiados para la sensibilidad de los públicos. Recordemos, la audiencia, las personas en el centro de todo. Esto es contenido creado por personas para personas. Mucho potencial, pero no olvidemos, la IA y la neurociencia y todas estas herramientas tecnológicas tienen su contrapartida, sus riesgos. Hemos hablado de algunos riesgos, como pueden ser riesgos sociales de tipo posible pérdida de empleo. Es verdad que se generan otros empleos, por eso digo posible. Y luego riesgos creativos que están asociados con la libertad creativa. Si tengo toda esta información, ¿qué libertad creativa tengo como guionista? Si tengo que ir creando en función de datos. Yo no digo que esté a favor o en contra, yo solo planteo la cuestión de por qué esto. Cuestiones de derechos de autor, de libertad creativa. Entonces, ya voy acabando. Discusión, debate sobre la creatividad asistida por tecnología, ciencia, riesgos y oportunidades. Estas herramientas, neurociencia, IA, potencian la libertad creativa o la constriñen. Estas herramientas están al servicio de la creatividad y de la audiencia. La creatividad está al servicio de lo que dicta la IA, los algoritmos y la neurociencia. ¿Está al servicio de qué? Hay muchas preguntas. Yo tengo mi opinión. Tengo una certeza. Y es que en tiempos de IA hay una habilidad que cada vez en la competencia se nos va a exigir más, que es el pensamiento crítico. Y hay una cosa que está clara. La tecnología nos puede ayudar mucho, pero aquí el criterio humano, la validación humana es imprescindible para que no nos sustituya, sino que nos asista y nos haga mejores creadores. Y con esto termina mi exposición de las casi 4 horas que llevamos aquí, entre la primera sesión y esta. El debate queda abierto, pero dejo esta pantalla final para que podáis intervenir y conocer vuestras opiniones y hablar vosotros y yo me pueda callar. Excelente, muchas gracias, Enrique. Bueno, pues podemos pasar una ronda de preguntas y comentarios. Ya tenemos 5 minutitos. No sé, aquí los estudiantes que tengan que correr a Iberobús o algo, si tienen alguna pregunta, comentario, si lograron cachar así en términos generales, porque tuvimos una sesión previa a las 9, pero esto fue independiente, está relacionado, pero fue independiente. No sé si tengan alguna pregunta ustedes como estudiantes de licenciatura para Enrique, cualquier duda, cualquier... Me quedé pensando mucho, pero mis preguntas no Bueno, sé eso es muy bueno. ¿En qué te quedaste pensando? ¿Qué te hizo pensar? Ese es el no objetivo. sé, o sea, me enteré de una serie en la que trabajó un amigo recientemente y originalmente la grabaron para que los capítulos duraran 1 hora. En postproducción decidieron recortarlos a 30 minutos para captar la atención de la gente. Al mismo tiempo, o sea, están dejando afuera muchísima, De la trama. sí, valiosa o conversaciones que eran mucho más extensas y los recortan. Entonces, también la empatía del Se puede espectador, perder. ajá, con el personaje como que ya no es la misma. Mm. Como que estamos Pero sobreestimando. hicieron investigación en el caso de esa serie, ¿sabes? No sé, sí me gustaría saber. Y también los resultados de la serie, pues cómo van a ser. Aparte es una serie mexicana, entonces, Bueno, en México en general, Enrique, en México, quien más invierte en investigación aplicada para audiencias de contenidos es la televisión, obviamente. Y sobre todo, especialmente en temas de telenovelas, que es el producto Estrella. estrella, y deportes. Y también la publicidad, ¿no? Que mide mucho sus mensajes y contenidos. Para series de televisión, no hay muchos casos de investigación en México, aunque conocemos el caso. Tuvimos aquí la presentación de un libro hace unos meses sobre una productora de Televisa que utiliza un esquema parecido a este que presentaste, solo que ellos no lo hacen con neuromarketing. Ellos utilizan métodos cualitativos y cruzan mucha información. Pero es Esto es acompañar todo el proceso creativo, desde elección de personajes y situaciones, porque ahí lo que ellos hacen es entretenimiento con contenido social, le llaman. Es básicamente telenovelas con contenido social, ¿no? En el caso de México, donde se tratan temas de preocupación cotidiana como la violencia, violencia de género, embarazos no deseados, transmisión de enfermedades por vía sexual, en fin.
Y esas telenovelas han sido muy exitosas en México, pasan en horario prime en Televisa. Y la productora que ha hecho eso durante 30 años publicó un libro donde platica su método. Te voy a conseguir un libro para que te lo lleves Muy a ver. interesante, ¿no? Esto es complementario con los estudios cualitativos de toda la vida, los focus group que se hacen, que los operadores de televisión han encargado siempre, para ver si un presentador funciona, un Las personaje, encuestas, ¿no? Que hacían eso desde el es, cine. y los focus, ¿no? Pero esto es un paso más porque incluso nos permite acceder a lo inconsciente. Ahora, quizá para aprovechar para los estudiantes de licenciatura, no sé si se vayan a dedicar a la producción audiovisual, pero ¿tú qué les dirías de tu experiencia ya en la Universidad de Navarra con estos estudios a los estudiantes que se están preparando? ¿Qué les recomendarías? ¿En qué tienen que poner atención en esto que tú estás viendo en el mercado audiovisual allá en España, en Europa? Pues que hay que tener, para destacar, igual que los streamers, en este mercado que está sobresaturado de oferta, de tanta competencia, necesitan tener una sostenibilidad a largo plazo, unas estrategias para conectar de modo genuino con las audiencias y captar la atención de la audiencia, que es muy difícil. Vosotros tenéis que hacer lo mismo con vosotros mismos, pero en el mercado laboral o audiovisual. Bueno, podéis ser emprendedores y tener vuestros propios proyectos, por supuesto, pero si alguien aspira a ser controlado por un streamer o por una gran productora, por un gran grupo de comunicación, no puede ser pues, Azteca, Televisa o lo que sea, O Netflix. o Netflix o Prime Video, hay que destacárselo. Hay que tener un valor diferenciado en el mercado. Se lo aplicamos a los streamers, pero también a nosotros mismos. Y es muy importante la actitud, la iniciativa, hambre de conocimiento continuo, actualizarse continuamente y mostrar, no solo decir lo que has estudiado y dónde, sino también mostrar lo que sabes hacer con contenido vuestro. Publicarlo, darlo a conocer y luego pensar siempre que el contenido que generáis no lo generáis para vosotros. Lo generáis para un cliente y lo generáis para la audiencia. Sin la audiencia no somos nadie, no creamos contenido y no nos van a pagar. No generamos contenido para nosotros, para que nos miremos el ombligo, sino que lo generamos para alguien. Y siempre hay que generar contenido que haga un bien social. En este mundo y en cualquier industria, en cualquier mercado, una empresa, alguien que no aporte valor, que no busque un bien social, que solo busque su rendimiento económico, nunca va a sobrevivir por propia naturaleza del sistema. Es necesario siempre aportar un valor social, un bien. Y eso tiene que estar dentro de vosotros y comprenderlo y que lo que queréis hacer, preguntaros, ¿hago un bien con este contenido que produzco? ¿Qué me aporta a la sociedad? ¿Va a ser una sociedad mejor gracias a que yo no voy a arreglar el mundo, o sea, no seamos ingenuos, pero a tener el propósito? No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, y habilidades que tú identifiques que son necesarios desarrollar, ellos que están en la mitad de la carrera. Saber contar historias, tener cosas que contar, a lo cual hay que ver. Y de estas herramientas, tal vez de inteligencia artificial, tendrían que aprender Python, R. Saber, eso es lo primero, lo técnico, pero lo más importante es saber escribir. Saber escribir es súper importante. O sea, en las carreras de comunicación debería darse todavía más importancia a la escritura, no solo a la En La ortografía, Habana se le da mucha que sí, importancia sino a la a escritura, estructurar textos y el saber estructurar historias. literatura. Y a partir de ahí, eso. Es decir, destacar por algo. De neurociencia, en el uso de IA, en la sesión anterior, hemos visto una metodología de análisis muy interesante, el que se llama Core-IF, que se puede aplicar al análisis de historias, de guiones, pero incluso para influencers, si alguien quiere dedicarse al tema de influencers, gestión de sus contenidos, de sus canales, sin ser uno el propio influencer, puede analizar los comentarios que le hacen al influencer y todo lo demás, gracias a este tipo de análisis de sentimientos en R. Y como digo, se puede hacer sin un gran esfuerzo de tiempo. En un mes estáis haciendo análisis de sentimientos en R. Al fondo, ¿cómo te llamas, perdón? Me llamo Mar, soy estudiante de maestría. Ajá. Y ¿De qué es tu máster? de comunicación. Ah, de comunicación. Tengo una pregunta. Bueno, antes que nada, me encantó la plática porque es algo que yo realmente no conocía y son nuevas metodologías que para mí resultan muy interesantes. Y bueno, mucho se habla de, por ejemplo, cuando haces un relato, una historia, cuenta mucho es el final. Mi pregunta es, ¿qué criterios, con este análisis, qué criterios tomas para poder elegir el final de un relato? O por ejemplo, no sé, muchos han visto cómo conocí a tu madre, y muchos se quedan así como que hay tanto para este final, y eso también depende
el éxito o el fracaso de una serie, un relato. Entonces, ya con esto, ¿qué criterios tú tomarías, o es debido al análisis que has hecho, para elegir el final de un relato? Digo, a mí me parece bastante, pero obviamente ves la gráfica y dices, bueno, nos conviene un final así, debido a la historia, a lo que se ha puesto en las emociones y todo eso. Hay unos prerequisitos. Y lo primero es qué pide la propia historia, qué es natural a la propia historia. Es decir, la propia historia va adquiriendo personalidad y vida y te va a demandar un final, para empezar. Luego es verdad que tenemos historias transmedia que te dan a elegir, pero todas te llevan al final a un mismo, historias interactivas que te llevan a un mismo final, ¿no? También puede ocurrir. Pero lo primero que te pide la historia. Luego, ¿qué expectativas se ha generado a lo largo de la historia para que no ocurra lo que me estás contando? Es decir, no defraudar las expectativas al final, ¿no? ¿Qué expectativas he creado? No podemos defraudar a la audiencia, porque si no, a lo mejor una buena serie, una buena película puede ser buena, pero como hemos generado unas falsas expectativas, no se cumplen con el final que le he dado. Entonces, es muy importante el tema de la gestión de las expectativas cuando generamos esto. Y en último lugar, yo tendría en cuenta esto, es decir, esto no sustituye al sentido común ni a las formas de trabajar de toda la vida. Esto lo que viene es aportar información extra muy interesante para mejorar los métodos tradicionales de creatividad. Que es muy difícil estandarizar la creatividad, porque entra el libre albedrío, entra la creatividad personal, entra las emociones, aunque lo podamos medir y todo, al final es algo muy humano. Pues es decir, que la neurociencia en el fondo lo que hace es ayudarnos a entender mejor a las personas para generar mejores contenidos, una de las premisas de la sesión. Conocer mejor a las personas para generar mejores contenidos, producir mejores contenidos. Porque al final es de tú a tú. Cuando tú tienes un target, tienes que personalizarlo. A esta persona que va a dirigir a la serie, ¿qué personaje espera? ¿Qué trama le puede interesar? ¿Qué temáticas? ¿Qué final espera? Vale, yo soy el creador, pero no puedo perder nunca de vista a mi audiencia y saber que la tengo que fidelizar. Porque ha sido así a lo largo de toda la historia y a pesar de todos los cambios tecnológicos, lo que nunca ha cambiado. Gracias. No sé si alguien tiene alguna duda. Pero ¿Alguien en Zoom o que quiera comentar o preguntar algo antes de despedirnos? Sí, Pues sí, por favor, ¿se puede? Sí, Es que no me dejó levantar la mano. De hecho, Patti tiene una pregunta, no sé si la quieran contestar o yo ya intervengo. dice que Mm, entonces, vamos con la pregunta de, por ejemplo, Iris, que está hablando, y luego vamos con la pregunta de Patricia y ya finaliza. Gracias. adiós. De nada, adiós. sí, Cántalo, luego vamos con Patricia. lo que comentas, Enrique, extraordinaria presentación. Muchas gracias por compartir todas estas nuevas metodologías y todo este trabajo de las neurociencias que en México todavía nos falta trabajar y aprender un poco más sobre esto. Muchísimas gracias. Y algo que quisiera puntualizar es el tema de poder aportar desde la producción, desde la industria, desde la academia, a evolucionar y crear una mejor sociedad. Algo muy importante es que Rocío Campo es una productora de Televisa y no es que ella haya creado las telenovelas con contenido social. Esto lo hizo Miguel Sabido a finales de los 70, directamente trabajando en Televisa. Él creó el Edu Entertainment y realmente afectó a la audiencia, a la población mexicana, con historias, por ejemplo, donde las mujeres ya iban a instituciones del gobierno para poder tener toda la información sobre educación sexual y poder planificar, que esto no ocurría en los 60, 70 en México, había mucha sobrepoblación, igual de hacerse estudios sobre el cáncer de mama. Entonces, pensando en eso, si podemos aplicar todo lo que tú nos presentaste en términos de poder mejorar y aportar a la sociedad, sería extraordinario. No solamente que tengamos el entretenimiento, porque también lo debemos tener, pero poder tener algo más y aportar más a la sociedad sería extraordinario. Y lo último que quiero mencionar y quiero agradecer públicamente, no sé si se encuentra todavía la doctora Sandra y quiero agradecer a los directores de la coordinación del doctorado,
al doctor Carlos también porque logró que tú estuvieras ahí, a la doctora Sandra que inicialmente 5 años atrás me apoyó para que tú estuvieras en mi doctorado, en toda la investigación, al doctor Miguel, gracias también por todo el apoyo, porque tú estuvieras ahí también dando esta charla y apoyando todo mi proceso doctoral. A Ana, a Ara, bueno, a toda la coordinación y gracias. O sea, ahorita con esta presentación realmente hay mucho trabajo por hacer y pues enhorabuena, como dirían en España. Muchas gracias. Oye, pues gracias por... no, estoy aquí porque Iris ha defendido su tesis y, como codirector y, y bueno, si no, no hubiera tenido la oportunidad de conoceros a todos en persona y que ha sido muy enriquecedor para mí, ¿no? Y Patricia, Gracias, Iris. y Patricia tiene una pregunta más. ¿Podemos poner la presentación luego un momento? ¿Sí? Sí. Dejarla pinchada la presentación luego. Ahora Sí. cuando- Patricia, ¿quieres comentar algo antes de despedirnos? Puedes hacerlo de palabras si quieres, Patricia, así te oímos o te vemos. Hola, ¿qué tal? Perdón, estoy ahora en un proyecto laboral y estoy en una pantalla y la otra. Pues Em, atención, pero tengo, está... tengo, sí, estos espacios académicos la verdad es que enriquecen bastante. Tengo esta pregunta, si han en su equipo trabajado con alguna herramienta de inteligencia artificial que analice datos sobre la obra audiovisual. Con IA, bueno, en la neurociencia lleva IA, como hemos comentado anteriormente, los algoritmos que se tratan en la neurociencia ya llevan su propia IA, pero en esta parte del proyecto no hemos utilizado IA, lo hicimos hace más tiempo, en el que he presentado la primera parte de streaming, calidad y sostenibilidad con esas entrevistas a directivo de streaming, como has visto, estabas en la sesión anterior, sí que la hemos aplicado. Hemos optado por Gemini 2.5 para razonamiento avanzado, por los motivos que antes comenté, es decir, Gemini, como la tenemos contratada en el paquete educativo de la universidad, nos garantiza confidencialidad, es apta para el razonamiento avanzado y luego hemos comprobado que tiene una gran fiabilidad, porque Gemini es capaz de sacar conclusiones, de ayudarnos a sacar esas conclusiones y a la vez darnos el enlace concreto a la parte de nuestro propio trabajo donde está utilizando para sacar esa conclusión y está trabajando en un circuito cerrado de análisis. Entonces, la herramienta que a día de hoy nos ha mostrado más fiabilidad es Gemini, pero esto cambia todos los días. Entonces, así es. Pero trabajas sobre el video, o sea, ¿se puede adjuntar el video para poder utilizarlo como herramienta de trabajo sobre el video? Compartir pantalla. No lo he tratado, Patricia, pero hasta donde sé, sí que nos permiten analizar imágenes y encontrar patrones en imágenes las inteligencias artificiales. Sí que lo consiguen hacer. Gracias, muy amable y Perdón, agrego felicidades. algo. El doctor Miguel Rubio trabaja, bueno, también trabaja con herramientas digitales en cuanto a imagen también. Yo creo que te puede apoyar con eso, papi. Muy bien, excelente. Sí, Miguel no pudo acompañarnos presencialmente porque tiene una actividad en la UNAM, pero verá también este video. Carlos, para terminar, ¿quieres comentar algo para despedirnos? No, yo creo que fue un acierto realmente la posibilidad, bueno, que se convirtiera eh, que tuvieran la posibilidad de tenerlos presentes a los dos profesores, miembros de este tribunal y poder, tanto ayer como hoy, escuchar ambas conferencias porque introducen dos perspectivas muy innovadoras en los estudios, digamos, los temas más recientes, ¿no? De investigación en el campo de la comunicación, en tu caso, Enrique, neurociencia e inteligencia artificial, que, como sabemos, que ha impactado el campo, el objeto de estudio de forma muy importante y que no siempre se encuentran, digamos, ofertas de cursos, bibliografías, en este sentido. Y en el caso, por ejemplo, de Omar ayer también, esta idea de la cultura del entretenimiento y las transformaciones de esta cultura. Está de fondo, en el fondo de todo lo que hemos hablado. Exactamente. Sí, entonces, bueno, yo creo que ha sido un acierto y específicamente hoy me ha parecido excelente, ¿no? La propuesta de tu seminario de 4 horas, ¿no?
Sí, muy didáctico, se pasó muy rápido el tiempo y muy interesante. Yo Muchas entiendo gracias, que Enrique. fuera muy denso y transmitiera información y que no fuera una actividad más interactiva del hacer. Después de esto, por ejemplo, con los de la Panamericana, lo que hicimos es aplicar la metodología Core IF a un caso audiovisual, pero ya no nos da tiempo a hacerlo. En cualquier caso, si alguien lo quiere buscar, la metodología es Core IF de Manuel ETS con 2S de 2024, que estará, lo encontraréis por internet. Y es muy interesante porque nos permite utilizar la inteligencia artificial de un modo supervisado por humanos, verificado todo, creando una caja, un circuito cerrado de análisis y que nos ahorra mucho tiempo y nos ayuda a construir y avanzar más rápido. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias, les agradecemos de la académica de posgrados. Y bueno, les enviamos un saludo. Vamos a terminar con esto la transmisión tanto en Zoom como en Facebook. Buenas tardes y muchas gracias. Gracias, buena tarde. Gracias. Hasta luego.